Como tema para el desarrollo del presente ensayo, he considerado el siguiente: estados de excepción en Ecuador, límites constitucionales y pronunciamientos de la Corte Constitucional. Desde la separación de la Gran Colombia, Ecuador se ha desarrollado bajo muchos textos constitucionales a lo largo de su historia, la mayoría de ellos de carácter democrático, que han dado lugar a una evolución en busca de un efectivo desarrollo constitucional. En la Constitución de 2008, esta figura jurídica se encuentra normada en los artículos 164, 165 y 166, considerada por muchos juristas como un mecanismo irregular que irrumpe el normal desarrollo social, político y económico de un Estado. Por otro lado, se determina como un mecanismo constitucional y político que le permite al presidente de turno, mediante un decreto ejecutivo, restablecer el orden público que ha sido alterado por circunstancias extraordinarias, como por ejemplo situaciones de emergencia o crisis, desastres naturales, conflictos armados, entre otras, teniendo como finalidad la garantización de un Estado de derechos. Entonces, es al presidente de la República a quien le corresponde decretarlo en el marco de su función ejecutiva, y una vez decretado, rige para todo el país o para parte de él, limitando de esta manera algunos derechos en aras de proteger la democracia y la seguridad pública, sin provocar interferencias en las demás funciones del Estado. Es importante indicar que este decreto ejecutivo, por ley, deberá ser notificado a los organismos internacionales, a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional. Estas situaciones de emergencia o crisis, desastres, conflictos armados, entre otras, ponen en riesgo a la población del país. Por lo tanto, le corresponde al Estado ponderar el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, provocando limitaciones en algunos y tutela en otros, como el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad, etc. Esa relación que acabo de establecer guarda armonía entre la parte dogmática y orgánica. Por otro lado, también se puede enfatizar destacando que ninguna autoridad con sus acciones puede vulnerar los derechos humanos ni tampoco atentar contra ellos. Esta relación indicada entre lo dogmático y lo orgánico constitucional tiene mucho que ver con los pronunciamientos internacionales, que nos llevan a cuestionar sobre la aplicación de los estados de excepción, que en ocasiones no protege al Estado, sino al poder vigente, por lo cual se han establecido estándares o lineamientos referentes a los derechos que pueden o no ser suspendidos al momento de decretarse esta institución jurídica. En algunos países inclusive existen veedurías. En Ecuador, desde la promulgación de la Constitución de 2008, se ha vivido un sinnúmero de estados de excepción, que de acuerdo a las estadísticas, todos ellos han sido aceptados por la Corte Constitucional del Ecuador, a excepción de estos últimos tres gobiernos, incluyendo el de turno, en los cuales ha habido estados de excepción que han sido negados por parte de la Corte Constitucional. Este control de constitucionalidad que emplea la Corte de acuerdo a sus atribuciones es importante. Sin embargo, no existe una ley que sea concordante y que le sirva de apoyo para analizar de manera más profunda. Por lo tanto, de acuerdo a lo manifestado, las circunstancias que motiven un estado de excepción deben estar estrictamente asociadas al ordenamiento constitucional, limitando libertades en busca de proteger derechos de mayor envergadura. Límites constitucionales del estado de excepción y pronunciamientos de la Corte Constitucional del Ecuador. Los estados de excepción, como se había manifestado, están sujetos a control político y constitucional, supervisados por la Corte a través de sus dictámenes. Este control opera en virtud de la suspensión de los derechos constitucionales, que provoca que exista un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los mismos. Todo esto en aras de salvaguardar los principios de separación y equilibrio de los poderes públicos. Para el efecto, la Corte provee de un control formal y un control material. Tanto el control formal como el control material se encuentran normados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social. El primero se enfoca en determinar si el decreto ha sido expedido por autoridad competente y si su desarrollo se encuentra debidamente fundamentado bajo los requisitos de declaratoria de estado de excepción. Y el segundo consiste en verificar si los hechos mantienen relación de causalidad
en el marco de los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. La Corte Constitucional ecuatoriana, en varias de sus sentencias, ha enfatizado que el estado de excepción es una tradición jurídica que ha venido avanzando con la humanidad, que no es posible comprenderla solo haciendo hincapié en las medidas adoptadas para el efecto, sino a la luz del derecho internacional, que en resumidas cuentas es quien le ha proporcionado una mejor forma, una motivación y ha determinado límites. Este criterio a la Corte le permite pronunciarse sobre la idoneidad de instaurar o no un estado de excepción, porque a pesar de que son conscientes con los hechos que pasan en el país, saben que esta figura jurídica es de última ratio. Por lo tanto, siempre exhortan al Ejecutivo que agote en primera instancia otros mecanismos como solución a la problemática, toda vez que recurrir a los estados de excepción de manera frecuente ocasiona que pierda su carácter de extraordinario. Como primeras soluciones, la Corte ha sugerido que se haga uso del ordenamiento jurídico ordinario y la implementación de estructuras legislativas y de política pública, todas ellas sostenidas en el tiempo. Este juicio de valor y control provoca que no exista concentración de poder en las decisiones del Ejecutivo.